Juan capítulo 3. Vamos a leer unos versículos ahí de la palabra del Señor. Bueno, saludo a los amigos que se están en esta mañana aquí en este lugar, al comité de Protemplo. Los niños pueden salir a clase, se me estaba ya olvidando. Y la ofrenda de los niños, que esté alguien encargado acá. Juan capítulo 3. Y también vamos preparando Santiago 1:18. Juan capítulo 3, versículo 1. Ya están allá. Amén. ¿Ya encontraron todos? Los que no hayan traído Biblia se pueden guiar por medio de las pantallas. Amén. Bueno, ¿ya todos encontraron? Juan capítulo 3, vamos a leer 7 versículos. Bueno, vamos a leer hasta el 8. Amén. Bueno, es que a veces la tecnología falla, a veces el computador trata de pegarse, entonces ese es el problema. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a leerla todos a una sola voz. Habiendo un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora vamos a leer lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 18. 8, perdón. 18, sí, 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pueden tomar asiento, tengan la bondad. Vamos a meditar en esta mañana sobre el tema: los efectos del nuevo nacimiento. ¿Cómo es el título del tema? Los efectos del nuevo nacimiento. Amén. Bueno, el nuevo nacimiento es una doctrina fundamental de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Amén. Y es una de las doctrinas fundamentales también para la salvación del hombre. Amén. Porque si miramos, la palabra de Dios muestra que la persona debe nacer de nuevo. Pero en esta mañana quiero hacerles una pregunta: ¿cuándo el hombre nace de nuevo? ¿Cómo? Cuando es bautizado. Sí. ¿Qué más piensan ustedes? Cuando se arrepiente. Bueno, ¿la vida de un niño inicia desde cuándo? ¿Desde que nace o desde que es engendrado? Desde que es engendrado. Entonces, el nuevo nacimiento nace cuando la palabra de Dios comienza a hacer efecto en la persona. Por eso vemos aquí el versículo de Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, cuando la palabra comienza a hacer efecto en el ser humano es cuando nace. Comienza a hacer un efecto y ya comienza a haber un nuevo nacimiento. Porque si no hubiera un nuevo nacimiento, entonces la persona seguiría siendo igual. No hubiera un cambio. Pero usted no ha visto que hay gente que todavía no es bautizada, pero ya se le comienzan a ver frutos, que ya comienza a mostrar efectos de una persona nacida de nuevo. Entonces, ¿eso qué está mostrando? Que la palabra está haciendo un efecto
Y si la palabra comienza a hacer efecto en la vida, por eso se comienza a ver un cambio. Por eso se comienza a ver la transformación de la persona. ¿Amén? Y el nuevo nacimiento ha de entenderse como la nueva vida en Cristo Jesús. Vemos que Nicodemo era una persona importante en el tiempo de los judíos. Era un principal, dice, de los judíos. Era un fariseo. Y los fariseos eran conocedores, sabían de la palabra. Pero vemos que él no miró a Jesús como el Dios Todopoderoso. ¿Cómo vio Nicodemo a Jesús? ¿Cómo lo vio? Como un maestro, mas no lo vio como Dios. O sea, sabemos que vienes, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, no estaba diciendo que Jesús era Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cómo fue la respuesta que le dio? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Y hay gente que le pasa a las de Nicodemo. Puede ser gente muy importante, puede ser dentro de una religión hasta tener un cargo alto, pero no haber nacido de nuevo, no haber tenido un cambio. Y Nicodemo, bueno, se le hizo imposible. Bueno, ¿cómo voy a poder nacer de nuevo? A veces a Nicodemo se le da como una baja importancia, pero Nicodemo, después de que entendió lo que es el nuevo nacimiento, fue uno de los que con José de Arimatea estuvo y fue uno de los que dijo: yo entierro a Jesús cuando fue crucificado. A veces se le da como poca importancia, pero después de que entendió el nuevo nacimiento, vemos todo lo que Dios comienza a hacer. O sea, él no entendía. ¿Cómo puede un hombre acaso entrar en el vientre de la mujer, de la mamá nuevamente para nacer? Es algo imposible, se le hizo a él. Porque veía a Jesús. ¿Cómo lo veía? Como un maestro más, como un profeta más, alguien más que vino y comenzó a hablar y ya. Y a veces se piensa que la persona que tal vez tiene un estatus más alto, lo que ya les decía, o que es más estudiado, o que tal vez tiene más facilidad de hablar, tiene como más oportunidad que el que no. Pero el Señor Jesucristo aquí le está mostrando a Nicodemo que aunque era un principal, que aunque era una persona conocedora, necesitaba del nuevo nacimiento. Y cuando le dice: el viento sopla de donde quiera y solo oye su sonido, ahí está mostrándole que él es más de lo que él piensa. Está mostrándole que es más que un maestro. Está mostrándole más que es el Dios Todopoderoso. Está mostrándole que si no nace de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Porque lastimosamente, si una persona no nace de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Por eso la doctrina del nuevo nacimiento es tan importante dentro de la salvación. Porque si una persona no nace de nuevo, no tiene efecto del nuevo nacimiento, no comienza a ver una perfección por medio del nuevo nacimiento, entonces no ha nacido de nuevo, así se ha bautizado. Porque el nuevo nacimiento muestra efectos. Y por eso vamos a comenzar a ver los efectos que tiene el nuevo nacimiento con esta introducción que dimos. Pero también vamos a ver lo que significa la palabra o lo que define el manual de la iglesia pentecostal, refiriéndose al nuevo nacimiento, que es el resultado de ser engendrado por la palabra de Dios. O sea, el nuevo nacimiento es el resultado de ser engendrado por la palabra de Dios y nacido de ella. Y se refleja en la persona por medio del arrepentimiento, la conversión y la obediencia en la palabra de Dios. Ahí se muestra la señal del nuevo nacimiento. Cuando la persona se arrepiente. Porque no solamente basta con arrepentirse, hay que también convertirse. Porque uno se arrepiente de muchas cosas. Uno puede decir: bueno, si no me hubiera venido por este camino, entonces no me hubiera pasado esto, no me hubiera tropezado y me hubiera caído. Eso es un arrepentimiento. Ay, si no hubiera hecho ese negocio, entonces no me hubiera ido tan mal y ahora no tuviera que hacer esto que tengo que hacer. Eso es un arrepentimiento. Pero ¿será que ese arrepentimiento lleva a salvación?
no lleva a salvación. Porque el arrepentimiento verdadero es cuando la persona entiende y se da de cuenta que está actuando mal delante de Dios. Porque muchos pueden venir y hasta pasar al altar y tener un momento de arrepentimiento y decir, bueno, yo he hecho tantas cosas malas, pero ese arrepentimiento no llevarlo a que siga una conversión. ¿Por qué? Porque cuando sale ya se le olvida qué pasó y hasta lloró y bueno, y hizo muchas cosas. Sale y sigue siendo igual. Pero cuando la persona se convierte, entiende que es pecador, entiende que por encima de él hay un Dios grande, entiende que por encima de él hay que obedecerle a él. Entonces, cuando hay ese efecto del nuevo nacimiento, por eso es que la persona comienza a andar diferente. Su comportamiento es diferente. Amén. Si bien es cierto que cuando se servía al pecado, todo nuestro cuerpo y mente eran instrumentos para lo malo, antes, estamos hablando de la vida de antes. Y el nuevo nacimiento, a pesar de que la persona sea bautizada, sigue haciendo efecto. Porque uno no cambia de la noche a la mañana. Uno siempre queda como con cosas, como lisiado de cosas. Porque no les ha pasado que de pronto eran groseros y cuando después de cristianos hasta se les trataban a zafar las groserías. Claro, siempre se le tratan a zafar. Porque había una una vida pasada. O si era una persona temperamental, lo mismo. O sea, el nuevo nacimiento es el que comienza a ir transformando. Amén. Entonces, antes nuestro cuerpo eran instrumentos para lo malo. Ahora en Cristo nuestro Dios, nuestro cuerpo y mente han de ser instrumentos para justicia. Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Se me olvidaba decirles que esta es una de las clases para los que están recibiendo doctrina. Esta es una de las clases que doy para que vayan tomando apuntes. Incluso les estoy dando la última clase a los que van a bautizar hoy prácticamente. Amén. Entonces aquí vemos que este versículo dice: ¿no sabéis que si se sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Nosotros éramos esclavos antes de ser cristianos, ¿de qué? Y ahora somos esclavos ¿de quién? Sí, somos esclavos. No se le haga raro decir que digan que usted es esclavo de Dios, porque ahora usted es esclavo por amor. El pecado lo tenía usted esclavizado de una forma que no quería dejarlo salir. Algo similar a lo que era la esclavitud que habla de los tiempos antiguos, cuando las personas de color eran esclavos y que tenían que trabajar y hasta allá a cierto tiempo les daban la libertad. Así éramos nosotros esclavos. Porque si ven, el que tiene esclavo siempre va a tratar como a que la persona no salga de la esclavitud, que siempre esté ahí esclava de ella. Entonces, nosotros somos esclavos de Dios, pero la ventaja que tenemos es que somos esclavos por amor y que podemos hacer lo que queramos. Amén. Incluso hasta la persona, Dios no lo detiene si hasta se quiere ir y apartarse. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo respeta la libertad que usted tiene. Por eso Dios no obliga a nadie. Si alguien quiere venir en pos de mí, dice la Biblia, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, tiene que negarse. Pero que Dios no dice: es que usted tiene que ser cristiano, es que usted tiene que participar del nuevo nacimiento. No, la persona decide. Usted y yo somos los que decidimos. Porque si no decidimos, el Señor tampoco nos va a obligar. Amén. Entonces, éramos esclavos en aquel del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Ahora somos obedientes ¿a quién? A Dios. Amén. En este texto nos muestra ampliamente que todos los hombres tenemos un amo. Es decir, que obedecemos a un Señor o al pecado o al Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo continúa diciendo también en Romanos capítulo 6, versículo 6 al 19, es una lectura larguita.
A ver si de pronto me ayuda alguno de los de alabanza a leer. Me hace el favor. Vamos a leer del 6 al 19, ya está. Entonces, para que me colaboren, me hagan el favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muerto, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dejémosla hasta ahí, hermana, para no alargarnos tanto. Vemos que ahí está mostrando, así que también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, aquí el apóstol Pablo le está mostrando a la iglesia en Roma que nosotros morimos al mundo. Nosotros ya pasamos de lo mundano a lo espiritual. Estos pasajes implican la muerte a la vida pasada, que estaba totalmente manchada ¿de qué? De pecado y de costumbres, que nos pesaban en la conciencia. ¿Y qué cambio produce el nuevo nacimiento en nosotros? Es una pregunta que les hago en esta mañana. ¿Qué cambio produce? Hablando de la vida antigua y a la nueva, ¿qué cambio produce el nuevo nacimiento? Gozo, cambio, limpieza, purificación. Amén. El nuevo nacimiento produce la limpieza en todos los sentidos de nuestra vida. O sea, nosotros cambiamos en todo. Toda nuestra vida cambia. Somos transformados por Él y para Él. Amén. Y lo primero que vamos a ver en esta, y guiándonos al cuerpo humano, vamos a ver lo primero que debemos nosotros transformar, porque todo lo debemos sí transformar. Pero lo primero es que nuestros ojos es lo primero que debemos transformar. Amén. O es lo primero que puse acá. Y vamos a leer Proverbios capítulo 4, versículo 25. Dice: tus ojos miren lo recto y dirijas en tus párpados hacia lo que tienes adelante. O sea, ¿qué tienen que mirar los ojos? Lo recto, ¿no? Y ahora vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23, que habla también del ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. El 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces aquí vemos lo que dice la palabra de Dios referente a los ojos. ¿Cómo deben ser nuestros ojos? Volvamos al 22 de Mateo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, porque el ojo es el que ve todo. O sea, usted por los ojos, si yo fuera ciego, no los estaría viendo a ustedes. Entonces, los ojos son los que guían prácticamente, podemos decir, porque los ojos son los que le llevan la señal al cerebro. Entonces usted primero mira, y en usted está la decisión. Usted mira y ahí es donde debe ver cómo es su ojo, porque la lámpara del cuerpo es su ojo. Así que si tu ojo es bueno, ¿qué? Todo tu cuerpo estará lleno de luz. O sea, usted debe mirar hacia Dios, tener su mirada puesta en Dios. Y es un efecto del nuevo nacimiento, que la mirada nuestra debe estar puesta en Dios. Porque si nosotros ponemos la mirada en el mundo, ¿qué pasa?
Ah, es que si yo no fuera cristiano, entonces haría tal cosa. Ah, es que si yo no fuera cristiano, mejor dicho. Ah, es que si yo no fuera cristiano, mejor dicho, esa persona que me tiene. Es que si no fuera cristiano. A veces uno piensa esas cosas. Pero gracias a Dios es cristiano. Porque si no fuera cristiano, imagine con esos pensamientos. Ya hasta estaría en el cementerio. Amén. Y el 23. Pero si tu ojo es maligno, hablando del ojo también, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. O sea, el ojo es como una cámara, podemos ver la cámara del cerebro. Es la que le manda todas las señales al cerebro. Por ejemplo, una vez veía algo sobre los ojos. Dice que el ojo tiene tanta capacidad que él pudiera ver muchas de las pelusas que vuelan en el aire. Pero el cerebro hace que no las vea para que el ojo no esté alerta. Y por ejemplo, ¿a ustedes no les ha pasado que a veces se le viene algo hacia el ojo y resulta que así venga ligero, ustedes cierran el ojo y no les alcanza a entrar al ojo? Eso lo hace el cerebro, porque el cerebro es el que controla. O sea, nosotros debemos dejar que nuestros ojos que miren lo recto, porque si no miran lo recto, imagine cómo está el cuerpo. Estará en tinieblas. Y así está el cuerpo del que está sin Cristo. Está en tinieblas. Por eso a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Porque usted no ha visto que hay gente que dice, ay no, esas iglesias todos son ladrones, en las iglesias hacen esto, en las iglesias hacen aquello, en las iglesias van gente más mala que antes que los que están afuera. ¿De qué está llena su vida? De tinieblas. Pero cuando pasan y ven una cerveza en una cantina que dicen, uff, tan bueno eso. O ven el cigarrillo, uff, tan bueno echar humo. Porque así está el ojo y eso lo está haciendo ver que está bueno. Y aquí la Biblia me está mostrando por qué. Porque está en tinieblas. Pero usted, querido hermano, y usted, querido amigo que está en esta mañana aquí en este lugar, el Señor quiere que mire lo recto. Porque si el Señor pone el sentir de hablar algo es por algo. El Señor quiere que miremos lo recto. Amén. Ese versículo, esos dos versículos hablan del antes y el después. Y hay personas que son incitadas por lo que ven. A uno lo incita la vista. Por ejemplo, cuando uno está mirando cosas en el celular, a veces le salen cosas que no debe ver. Pero ya está en uno si lo mira o no. Porque uno verá. Y después no diga, ay no, pero ¿por qué yo miro esto? Ay, ¿por qué yo estaba mirando eso? Usted mismo le dio cabida. Uno no hace algo si uno no le da cabida. Vea, el pecado es el resultado de algo que está engendrado en la mente. O sea, cuando el pecado da luz es porque ya eso estaba engendrado en la cabeza. Ya usted llevaba pensándolo, dándole vueltas, diciendo, bueno, esto lo voy a hacer. No, pero no, yo soy cristiano. Ya le estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y lo llevó a tantas vueltas y vueltas que resultó metido en lo que no debía estar. Amén. Entonces, hay que tener cuidado con qué le incita a uno la vista. Que todo sea correcto. Pero con eso uno puede decir, ay, no es que yo voy a andar así para no mirar lo malo. Usted tiene que mirar, pero mirar qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. Entonces, uno de los efectos del nuevo nacimiento es que nuestros ojos deben ser lámparas, pero para bien. Amén. Lo siguiente es nuestros oídos. Algunos son incitados por la música, conversaciones obscenas, malas propuestas y etcétera. ¿A cuántos no los incitan cosas así? Y como la palabra viene por el oír, porque así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Bueno, como que se bajó el volumen. Bueno, ya volvió. Amén. Vamos a leer Proverbios capítulo 1 versículo 24 que dice:
Por cuanto llamé y no quisiste oír, hablando del Señor, extendí mi mano y no hubo quien la entendiese. ¿Ven? O sea, aquí está hablando del Señor Jesucristo. Llamó y no quisieron oír. ¿Por qué? Porque estaban más llevados de esto, incitados por música, conversaciones obscenas. Porque hay mucha gente que se deja llevar de eso, de las conversaciones, de hablar vulgaridades, de decir cosas que no se deben decir. Y a veces uno como cristiano trata a veces como entrar en eso. Pero no, hermanos, uno debe de no entrar en esas cosas, porque eso no muestra un efecto del nuevo nacimiento. Eso no muestra que el Señor transformó nuestra vida. Y nosotros debemos mostrar que somos transformados por Él. Amén. Romanos 10:17, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír, lo que ya les decía, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe entra por los oídos. Como las malas propuestas entran por el oído, también la fe entra por el oír. Porque uno ve, escucha. O sea, ve y escucha la propuesta que le hacen. Y a uno mira si quiere irse con la propuesta o no quiere. Amén. Entonces, nuestros oídos también deben mostrar un efecto del nuevo nacimiento. Las manos, tener cuidado con lo que palpan. Vea, las manos son muy vitales dentro del cuerpo humano. ¿Qué pasaría si usted no tuviera manos? Sería manco, sí, claro. Eso es lo de ahí. Sería manco, claro. Pero, ¿qué más sería aparte de ser manco? También incompleto, sí. Bueno, ustedes me están dando las respuestas que no espero que me den. Pero vea, las manos son las que llevan el alimento a la boca. Si usted no tuviera manos, alguien tendría que darle de comer. Si no tuviera manos, las manos, la mayoría de cosas que uno hace son con las manos. Uno conduce con las manos, trabaja con las manos. Casi todo se hace con las manos. Amén. Pero si lo traemos a lo espiritual, si vamos con los sentidos, vemos que comenzamos con los ojos. Los ojos miran, los oídos oyen las propuestas, pero las manos son las que comienzan a actuar, a tocar, a sentir, a llevarlo a más cosas. Porque usted con las manos también puede dar una caricia, también puede pegar. Eso lo saben las mamás. Bueno, no digo mucho de las mamás porque mi mamá está aquí cerquita. Amén. Sí, de pronto me hacen, a casa arreglamos. Amén. Entonces, si lo llevamos a la espiritual, nuestras manos ¿qué? Deben de ser santas. Salmo capítulo 24, versículo 4, ¿qué dice? El versículo de antes dice: ¿quién entrará? ¿Quién es? Bueno, me fue el versículo. Termina diciendo: ¿quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. O sea que eso muestra que nuestras manos deben de ser limpias. Porque como les digo, las manos hacen muchas cosas. También ese me estaba llegando ahorita. Levantad manos santas sin ira ni contienda. Porque a veces, y eso no recuerdo a quién era, creo que era los de la doctrina que los enseñaba, que uno a veces, y bueno, eso es algo saldito del tema un poquito, que a veces uno cree que la ofrenda es solo dar plata, pero la ofrenda es la adoración, es la alabanza. ¿Y qué dice la Biblia? Que si uno tiene algo contra el hermano, deje la ofrenda en el altar, se levante y vaya y se arregle con él. Porque hay oraciones que no son escuchadas. ¿Por qué? ¿Será que todas las oraciones son escuchadas? No. Porque aquí ¿qué está diciendo?
¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces uno tiene que dejar la ofrenda y pedir perdón. Amén. Y a veces uno bajarse como del orgullo también. Saber que uno se equivoca. Todos los seres humanos nos equivocamos. Bueno, eso fue como un paréntesis. Amén. Entonces, ¿vamos hasta ahí bien? ¿Hemos entendido todo? Bueno, vamos en las manos, ¿no? La boca, y ahí concuerda con lo que estábamos hablando. Porque la boca es la que dice las cosas. Por la boca es que se ofende. Amén. Cuidar nuestras palabras. Toda la palabra, ser sabio. Siempre que me llega a la mente esto de la boca, me llega a la mente David. Que David, ¿cómo alcanzó el ser conforme al corazón de Dios? Era prudente en sus palabras. Y a veces uno es muy imprudente en las palabras. A veces uno dice cosas que no debe decir. Aquí yo no digo, ay hermanos, que aquí nos encerramos todos. Porque a veces todos cometemos esa falta. Amén. Entonces, cuidar nuestras palabras. Efesios capítulo 4, versículo 28 y 29 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Bueno, aquí también hay algo de las manos, vean. Para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Será que una palabra corrompida o de doble sentido edifica? O por ejemplo uno cantando música mundana. Es que esa canción me gustaba tanto cuando estaba en el mundo, y se pone a cantarla. A veces uno puede entrar en esas cosas. Pero que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Porque nuestra boca, y el efecto que debe tener el nuevo nacimiento, es que nuestra boca sea santa. Y entonces cuando uno está hablando cosas que no debe hablar, ¿qué está haciendo? No está mostrando el efecto del nuevo nacimiento en la vida de uno. Y eso debe darnos vergüenza. Porque nosotros estamos reflejando a Cristo. Somos embajadores de Cristo. Y un embajador que vaya a un lugar y se ponga, por ejemplo, a hablar en público puras groserías. Claro, la gente dice, no es grosero. Lo único que les parece chistoso es de Rigo. Entonces dicen, ese Rigo es que él es así, que no sé qué. Bueno, pero es grosero. Así sea como sea grosero. Así esa sea su forma de ser de grosero. Amén. Entonces imagínese un embajador de Cristo siendo grosero. Porque a veces uno como cristiano dice palabras maldichas o madrazos camuflados. O malas palabras camufladas. Hay groserías camufladas. Uno tiene que tener cuidado porque dice, no, yo entonces no digo el madrazo, entonces digo algo pequeñito. No menciona cómo es la palabra, sino que menciona a la mamá. Es un madrazo disimulado. También. O las iniciales también. O como le dicen a los homosexuales, que a veces los tratan como la música mexicana. Y hay gente que dice esa palabra, pero no lo dicen refiriéndose a los mariachis, sino camuflando la palabra que le dicen a los homosexuales. Esas palabras también son malas, porque la está camuflando. Eso es como uno camuflar algo bien feo. Se puede ver en un empaque bien bonito, pero por dentro estar eso bien feo. Sigue siendo feo, así esté camuflado en algo bonito. Ustedes no han visto que a veces pintan carros y quedan bien bonitos, pero siguen echando humo y siguen, mejor dicho, ni andando, que les tocan hasta empujarlos.
Sigue siendo un carro estartalado, así lo hayan pintado bonito. Así son las malas palabras. Así usted le diga, ay, algo pequeñito, pero sigue siendo mala palabra. Amén. Entonces, hay que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, que sean palabras de edificación. El gusto. Vamos con el siguiente punto, porque ya vamos contra el tiempo. Es uno de los 5 sentidos del ser humano. Permite mediante receptores gustativos disueltos en la boca, procedentes generalmente en los alimentos. En el sentido del gusto depende de la estimulación de los botones gustativos. Está hablando de lo que es el gusto como tal, mostrándolo lo que es aquí en lo humano. Y eso lo hacen las pupilas gustativas. Por ejemplo, la lengua tiene diferentes partes. Por ejemplo, en toda la lengua uno no siente lo salado. Tampoco en toda la lengua siente lo dulce. Está su parte que siente lo dulce, está su parte que siente lo amargo y está la parte que siente lo salado. Por eso los catadores de café, ellos cuando comienzan a catar café llegan y lo suerben y lo pasan por toda la boca. Y ahí se dan de cuenta de los sabores. Porque, por ejemplo, uno se toma un café amargo y dice, no, su sabe amargo. Pero ellos llegan y lo pasan por toda la boca y ahí se dan de cuenta si tiene dulce, si en verdad es ácido o no. Entonces, eso del sentido lo hacen las pupilas gustativas. Por ejemplo, uno cuando se come algo que le gusta lo siente rico. Pero si está muy salado así le guste, no lo siente tan rico. Amén. Pero bíblicamente, hablando del sentido, es mucho más que una función física. Es la capacidad espiritual de probar y discernir lo que es bueno y verdadero y agradable delante de Dios. Salmo capítulo 34, versículo 8 dice: gustad y ved qué es bueno. Y ved qué es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Amén. Entonces aquí tenemos que ver y probar lo que estamos haciendo. Si nos está agradando, si está agradando a Dios o no, con nuestros sentidos. No solamente tener los sentidos para probarlo de aquí de la tierra y saber si nos gusta o no, sino también aprender a degustar qué viene a nuestra vida, si nos conviene o no nos conviene. Porque el Señor siempre le muestra a uno algo si le conviene o no le conviene. Uno siempre debe decirle al Señor, dígame sí o no. Que las respuestas del Señor siempre son así, sí o no. Señor, tengo que hacer esto, dígame sí o no. Cuando dio los mandamientos, ¿cómo los dio? No matarás, no hurtarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Todo termina con punto. ¿Por qué? No lo haga y ya. Uno debe aprender eso. Yo siempre le he dicho al Señor, Señor, dígame sí o no cuando tomo muchas decisiones. Y a veces uno se va como de terco cuando le dice que no. Recuerdo en un noviazgo que tuve hace tiempos y yo le dije al Señor, Señor, dígame si me conviene, pero dígame sí o no. En la mente, no. Y yo que dice, ay Señor, pero es que ella es bien bonita, me gusta. No hice caso y ¿cómo terminé? Mal. Porque uno es desobediente. Entonces, si Dios le dice que no, es no. Si le dije que sí, hágale con confianza. Si le dice que espere, espere. Que esas son las 3 respuestas que da Dios: sí, no y espere. Si es de esperar, espere. Amén. Entonces, gustad y ved lo que es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved qué es bueno. Dichosos debemos de ser. ¿Por qué? Por confiar en Dios. Los pies. Vemos como el cuerpo, si lo llevamos a los efectos del nuevo nacimiento, tiene mucha trascendencia también en la vida cristiana. Ahora los pies, igual que las manos, son muy importantes. Porque si uno no tiene pies, y no me vayan a decir que es cojo. Si uno no tiene pies,
no se puede mover para lado y lado. Amén. Si no tiene pies, hasta en muchos trabajos se le impedirían por eso. Amén. Entonces, los pies son representativos de las intenciones y las acciones de los hombres. Mire lo que representan los pies. Son representativos de las intenciones y acciones de los hombres. Porque los pies son los que lo guían. Los pies son los que lo llevan a donde no debe ir. Amén. O a donde sí debe ir también. Amén. Entonces, si sus pies se están yendo para un lado que no debe irse, retroceda y devuélvase. Amén. Una persona va donde sus pies lo lleven. Y uno cuando comete un error, ¿qué? Va donde lo lleven los pies, ¿no? Amén. Con esto quiero dar a entender a dónde voy. ¿Dónde me están guiando los pies? Llevándolo ya a lo espiritual. ¿A dónde me están guiando? ¿A dónde voy? ¿Para dónde voy? Si va para una parte buena, siga adelante. ¿Qué voy a hacer? Si va a hacer algo bueno, adelante. Si no, no. Saber si esto agrada a Dios o no. Hay que saber cuando usted salga a caminar si lo que va a hacer agrada a Dios o no agrada. Proverbios 16, versículo 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El Señor es el que endereza los pasos del hombre. Amén. Porque el hombre piensa su camino. Proverbios 4, 26 al 27, ¿qué dice? Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hay que examinar para dónde van nuestros pies. Amén. No hay que desviarse ni a derecha ni a izquierda, pero que hay que apartar el pie del mal. Amén. Entonces, así viendo los sentidos de nuestro cuerpo, ahí nos damos de cuenta todo el efecto que hace Dios por medio del nuevo nacimiento en nosotros. Por eso que todo nuestro espíritu, ser, alma y cuerpo sean ¿qué? Guardados irreprensibles. ¿Eso qué muestra? Que su cuerpo ya no es suyo, es de Dios. Que la imagen que usted muestra no es suya, es de Dios. Por eso no se le haga raro que digan: el cristiano, sí, usted es cristiano, está mostrando a Jesús. Amén. Piensa diferente, habla diferente, camina diferente. Porque a Pedro, ¿qué le dijeron? Es que este andaba con Jesús. No, yo no andaba con Jesús. ¿Qué? ¿Cómo va a decir eso? No, pero es que usted tiene hasta el caminado de Jesús. ¿Por qué? Porque eso muestra que nosotros caminamos diferente porque vamos guiados por Jesús. Amén. Y al nacer de nuevo morimos a lo terrenal. Un hombre que es nacido de nuevo vive en un mundo diferente. No solamente la vida cambia, sino que está convencido de la obra que Dios hace. Uno nace de nuevo. Y así vaya el proceso y hayan efectos y vaya transformándose y la persona no cambia de la noche a la mañana, sí hay efectos del nuevo nacimiento. Cuando hay un fruto del nuevo nacimiento, ya para ir concluyendo, se manifiesta en una vida transformada por el Espíritu Santo. O sea, cuando uno es transformado, se refleja en los frutos. ¿Y qué se requiere para esto? Se requiere dominio propio y templanza. Usted tiene que tener dominio propio de las cosas. Porque el cuerpo no, la mente no controla el cuerpo. El cuerpo no controla la mente. La mente controla todo. También, sí. Lo que decías referente a los ojos. Si el ojo es malo, entonces toda la vida es mala. Amén. Entonces, si usted se deja guiar por lo que le dice la mente, usted mire. O si se va a dejar guiar o no.
o si va a llegar hasta donde la mente lo está llevando o no. Porque los dardos del enemigo llegan, sí, pero está en uno si los apaga o no, o si se deja llevar de los dardos. Entonces hay que tener dominio propio, aprender a decir no. Ah, no, es que solo José fue el que dijo que no. ¿Y será que en este tiempo no hay gente con el mismo Dios de José? Ah, pero es que mire que David era conforme al corazón de Dios, pero cayó. Eso fue David, no es usted. Aún se puede ser fiel a Dios. Aún se puede demostrar que hay efectos del nuevo nacimiento. Amén. También ser templado, ser dueño de sí mismo y no dejarse manipular por las cosas del pasado. A veces hay gente que vive dejándose manipular por lo que pasó hace 20, 30 años y ya son bautizados hace también tiempo. Son bautizados hace 20 años y cometieron un error hace 30 y todavía les sigue pesando el error que cometieron hace 30 años. O usted Dios lo perdonó hace 20 años. Eso ya queda atrás. ¿Por qué le va a seguir pesando algo que hizo? Si lo sigue haciendo, pues sí, ahí sí pésele, pero el resto no. No se deje manipular por las cosas del pasado, porque eso utiliza el diablo para que usted se equivoque, para que usted se desanime, para que usted diga, no, es que allá no pasa nada. Vea, yo no soy capaz de cambiar. No se deje manipular. Más bien use lo que Dios nos ha dado. Use lo que Dios le dio. Use el nombre de Jesús. Use la investidura que recibió cuando fue bautizado. Porque usted ya no es un ser humano cualquiera. Usted ya es lavado por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es la que limpia de todo pecado. Use esa investidura que tiene. Usted tiene la investidura de Cristo. Esa autoridad que tiene el que ha conocido la verdad. Usted tiene una investidura muy grande. Porque los ciegos no ven y son guiados por ciegos. O sea, un ciego, o sea, los de afuera son guiados por los ciegos. Porque un ciego, imagínese, al menos cuando es tuerto, pues ve por un solo ojo. Pero el ciego es ciego. Por eso cuando una persona está iniciando la vida cristiana o está comenzando a caminar con Cristo, llegan los que están ciegos en el mundo y comienzan a decirle, ah, pero eso no es así lo que enseñan en esa iglesia. Porque véala, y comienzan a mostrarle teorías, mostrarle cosas que van desenfocadas de la palabra de Dios. Ah, pero usted qué va a ser capaz de dejar de tomar si usted es uno de los duros para tomar. Usted lleva en la sangre ya el aguardiente. Eso es puras mentiras del diablo. Usted recibe una investidura de Cristo y es transformado. Amén. Yo era muy grosero, pero el día que el Señor me transformó, eso salió atrás y me di cuenta que Dios sí cambia. Porque antes, ¿qué pensaba? Decía, no, es que eso uno no es capaz de cambiar. Hasta llegué a pensar que los cristianos no cambiaban, hermano. Y siendo criado en hogar cristiano, dije, no, uno sigue siendo lo mismo. Pero cuando el Señor puso un efecto en mi vida del nuevo nacimiento, me di cuenta que la vida sí es transformada, que la vida sí uno cambia. ¿Por qué? Porque iba a decir groserías y no era capaz. Porque iba a escuchar música y no era capaz. ¿Y qué dije yo con eso? De verdad Dios transforma, de verdad Dios cambia al hombre. Y en esta mañana Dios está cambiando a alguien. Jeremías capítulo 15 versículo 19, y con esto terminamos. No, usted no es guiado por ciegos, hermano y amigo que está viniendo aquí a la iglesia. Usted no es guiado por ciegos, a usted lo está guiando Jesucristo. Por tanto, así ha dicho Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Que los ciegos se conviertan a Cristo, no usted se convierta ya nuevamente. Uno cuando se cae, ¿qué pasa? ¿Será que se queda ahí diciendo, ay, ¿por qué me caí?
Uno se levanta y se sacude y sigue adelante. Si hay alguien así en esta mañana, también sacúdese, levántese y diga: yo me sacudo y sigo adelante. Amén. Los invito, hermanos, a que se pongan de pie. Estamos terminando en un ambiente agradable. Y va a seguir un ambiente agradable porque va a haber fiesta en el cielo también. Va a haber gente transformada. Va a haber gente renovada en esta mañana. Y si hay alguien que quiere venir al altar en esta mañana y decirle: Señor, tal vez el efecto del nuevo nacimiento no está en mi vida todavía. Tal vez estoy dejándome llevar por cosas del mundo, por cosas del pasado. Aún me atormentan cosas que no puedo sacar de mi vida. En esta mañana Dios está transformando. ¿Hay alguien más que quiera venir? ¿Hay alguien más que quiera decirle: Señor, yo me quiero sacudir en esta mañana? Yo quiero dejar todo eso que ya pasó en mi vida y quiero ser diferente. Quiero ser renovado, no por mis propias fuerzas, sino por tu misericordia. Comience a adorar en esta mañana. Hay un grupo que viene, un grupo que quiere ser transformado. Hay un grupo que quiere ser renovado, que entienden que el Señor Jesucristo es el que hace efecto. No es nuestra palabra, es el efecto de Dios. Adore al Señor en un momento, adórelo, adórelo, adórelo. Si siente hablar en lenguas, hable en lenguas en esta mañana. Si siente danzar en el Espíritu, dance en el Espíritu. Si siente ser transformado por Dios, déjese transformar por Él. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Estás transformando en esta mañana. Estás haciendo algo grande. Estás renovando, Señor. Estás transformando la vida de alguien. Gracias, Jesús de la gloria. Gracias, Jesús de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.